Buen día amigos, bendiciones. En este bello día vamos a compartir sobre la palabra de Dios, de cómo debe ser un mensajero de Dios, cómo debe actuar y cómo se debe comportar. Y el mensaje de hoy lo vamos a estar recibiendo sobre Jonás. Vamos a estar hablando sobre Jonás, un personaje de la Biblia quien fue mensajero de Dios, que Dios lo usó a él, pero vamos a ver qué tanto tuvo que suceder para que él pueda hacer la voluntad de Dios como Dios lo deseaba. Y como dije, hoy vamos a estudiar sobre el libro de Jonás. Vamos a empezar en el capítulo 1, con el versículo 1 que dice así. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí podemos ver, como podemos notar, Dios habló a este hombre, a Jonás, y le dice, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, es decir, profetiza contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Entonces Dios le dice a Jonás que esto hiciera, que fuera y que le hablara a esta gente, porque su maldad era demasiado. Su maldad se amontonaba tanto que llegaba hasta el cielo. Este era el mensaje que Jonás tenía que llevar a Nínive. En el capítulo 3 del mismo libro de Jonás dice, en el versículo 4, Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando. De aquí en 40 días, Nínive será destruida. Entonces, cuando Dios le dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive y profetiza contra ellos. Este es el mensaje que Dios le mandaba a Jonás que llevara a Nínive. Que fuera a decirles que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida, porque su maldad de ellos ya sobrepasaba los límites. Ya no había bondad, sino que solo maldad. Entonces llegó el mensaje a Jonás. Dios eligió a Jonás para que él hiciera esa misión muy especial. Dios lo eligió a él porque Dios sabía que él sí era capaz de llevar a cabo esa misión. Y Dios sabía que al final tendría que hacerlo. Pero podemos darnos cuenta que al principio que Jonás recibió la palabra del Señor que le dice, anda a Nínive, pregona en esa ciudad que en 40 días será destruida, porque su maldad es demasiado. Su maldad ha llegado hasta mí y ya no soporto más verlos comportándose de esa manera. Pero, ¿qué hizo Jonás? Jonás, en vez que fuera a hacer lo que Dios le mandaba, decidió huir de la presencia de Dios, creyendo que de Dios podría esconderse. Entonces dice la palabra de Dios que Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Como dijimos antes, Jonás recibió el mensaje de Dios, pero decidió hacer lo que él quería y no la voluntad de Dios. Decidió tomarse unas vacaciones, irse por otro camino, dándole la espalda a Dios y no yendo a donde Dios lo mandaba, que era a Nínive.
Seguimos estudiando esta historia. Dice la palabra de Dios que luego que Jonás tomó esa barca para irse a Tarsis, para huir a Tarsis, dice la palabra de Dios que cuando ya estaban navegando, vino un fuerte viento, vino una tormenta en el mar, las olas se agitaron fuertemente, que golpeaban la barca como que iba a ser destruida. Estaban ahí estos marineros, estaban ahí muchas otras personas junto con Jonás. Jonás tranquilamente descendió al piso bajo de la barca y se acostó a dormir, creyendo que era bueno lo que él tenía planeado hacer, que era huir de la presencia de nuestro Señor, Dios el Todopoderoso. Luego que el mar se agitó, las olas empezaron a golpear, el barco se movía como que se iba a hundir. Todos preocupados están preguntándose de uno al otro por qué vino este mal, qué ha pasado. Pero luego decidieron buscar a Jonás, sabiendo que Jonás tenía un Dios que era el Todopoderoso. Decidieron buscar a Jonás y le dicen, ora a tu Dios, quizá él pueda calmar esta tempestad. Pero no sabían que el Dios a quien le pedían a Jonás a quien clamara, era de quien Jonás estaba huyendo. Entonces podemos darnos cuenta que este fue como un recordatorio a Jonás. ¿A dónde está tu Dios? ¿Quién eres tú? Y luego Jonás decide contarles a estos marineros y a estos hombres que él tenía una misión para cumplir con su Señor, con Dios, nuestro Padre Celestial, pero que él estaba huyendo de la presencia del Señor y que la única manera que esa tempestad podía calmarse era si lo echaban a él al mar, era que se deshicieran de él. Pero estos hombres, aunque dice la palabra de Dios que cada uno clamaba a su Dios, a dioses que no eran dioses, es decir, a ídolos, aunque dice la palabra de Dios que hacían eso, ellos seguramente conocían la historia del único Dios verdadero, nuestro Padre, el Todopoderoso, y temían echar a Jonás al agua, temían echarlo al mar porque sabían que se iba a morir, y sabían que el Dios de Jonás, nuestro Dios hasta el día de hoy, era el Todopoderoso, y que alguien podría ser castigado por la vida de este hombre. Pero al final terminaron obedeciendo a Jonás y tiraron a Jonás al mar, y enseguida se calmó la tempestad. Y estos hombres se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el verdadero Dios, que era el Todopoderoso, y que por la desobediencia de Jonás había venido ese castigo, no solo sobre él, sobre todos. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 16, dice, y aquellos hombres temieron al Señor con gran reverencia y le ofrecieron sacrificios y le prometieron votos. Entre tanto, el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, estos hombres sabían la historia de nuestro Dios, el Todopoderoso, el Dios de Jonás, pero quizá no hubieran experimentado ningún milagro, ninguna situación en lo que ellos pudieran estar seguros de que Dios
los mira a ellos también y de que Dios está alrededor de todos, a pesar de la clase de gente que seamos. Entonces Jonás huía de la presencia de Dios, pero aún huyendo Jonás y en medio del castigo que Dios le daba a él por tratar de esconderse de él, podemos darnos cuenta que estas personas que miraron a Jonás y lo que había sucedido, pudieron arrepentirse y entregar sus vidas a nuestro Dios el Todopoderoso. Podemos darnos cuenta que una sola señal fue suficiente para ellos, para que ellos entendieran que Dios era el Todopoderoso. Podríamos decir que el corazón de ellos estaba esperando, aunque la más mínima señal, para que ellos puedan entregarse a este nuestro Dios, al Dios de Jonás, el Todopoderoso. Y así fue. En medio de esa rebeldía de Jonás, apareció algo bueno, que fue el arrepentimiento de estas personas. Querido amigo que escuchas, muchas veces Dios no pondrá el castigo sobre ti, pero castigará a muchas personas a tu alrededor para que tú puedas darte cuenta de lo poderoso que es Dios, para que tú puedas darte cuenta que en Dios el Todopoderoso y en nuestro Señor Jesús siempre hay un mensaje de salvación para cada persona. Y dichoso el que puede mirar esas señales que Dios manda a través del sufrimiento de otras personas. Yo, al igual que Jonás, me toca sufrir un poco, pero yo creo y confío en nuestro Padre, Dios el Todopoderoso, y en nuestro Señor Jesús, que pronto este sufrimiento se apartará de mí. Y deseo que mientras yo estoy pasando por esta situación, muchas personas puedan entender que en mí y en tantas personas que han sufrido, igual como este Jonás, hay un mensaje para todos los que se pasean a nuestro alrededor y a los que nos miran al diario, al igual que estos hombres que andaban alrededor de Jonás. Pero ellos, mirando el castigo de Jonás, entendieron el mensaje y se arrepintieron, reverenciaron o adoraron al único Dios, nuestro Dios, el Señor, el Todopoderoso. De igual manera, querido amigo, que el sufrimiento de los demás pueda abrirte los ojos para mirar que el verdadero Dios es Dios el Todopoderoso y que en todo tiene un mensaje para cada uno de nosotros, los seres vivos. Entonces, seguimos en la historia de Jonás. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Jonás que fuera y que hiciera mirar a ese pueblo de Nínive, que su pecado era demasiado, que se viera amontonado uno encima del otro, se viera amontonado tanto que había llegado hasta el cielo. Y Dios no podía soportar más la rebeldía de este pueblo. Pero Dios, una vez más, conocía el corazón de cada persona. Pero Dios, una vez más, por su gracia, su amor y su misericordia, querido amigo, Dios nunca te castigará sin darte la oportunidad de que tú puedas entender los planes de Él para ti. Dios nunca te castigará sin que antes te muestre en dónde está tu maldad, en dónde está tu pecado, en dónde está tu rebeldía, en dónde está tu falta de respeto hacia nuestro Dios. Dios nunca lo hará. Por eso, querido amigos, si hoy estás escuchando, escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Primero, Dios mandó a Jonás que fuera a Nínive a hacer mirar el pecado de estas personas. Luego Jonás decidió huir, pero Dios no permitió que él huyera para donde él quisiera.
sino que Dios decidió que ese mensaje tenía que ser llevado a esas personas y que en gran manera el poder de Dios se llegaría a conocer, la misericordia y su amor por cada ser vivo. Entonces sigue diciendo en el capítulo 3 del mismo libro de Jonás, del versículo 5 en adelante, dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, y él se levantó de su trono, se quitó su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mandó anunciar en Nínive, por orden del rey y de sus grandes, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio todos los hombres, y clamen a Dios con toda su fuerza, y conviértanse cada uno de su mal camino, de de la rapiña que está en sus manos. Tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo, y no perezcamos. Cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. Queridos amigos, aquí podemos darnos cuenta. Aquí podemos darnos cuenta por qué Dios no aceptó que Jonás huyera de él. ¿Por qué Dios no aceptó que Jonás desechara la misión que Dios tenía preparado para él? Dios le dice a Jonás: anda, entra en la ciudad y pregona, profetiza, que su maldad de este pueblo ya ha llegado al colmo, ha sido demasiado, ya no soporto más. Y dice la palabra de Dios que él fue y dijo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que llevó Jonás. Podríamos decir que estas personas que vivían en Nínive vivían ciegos espiritualmente, vivían engañados por el enemigo. Solo deseaban una chispa de luz que les hiciera mirar su pecado, que les hiciera mirar su maldad y que les hiciera mirar que por todo la suciedad de ellos, la ira de Dios estaba a punto de caer sobre ellos. Pero una vez más, vuelvo a repetir, Dios nunca castigará a ninguno sin antes hacerle ver su maldad y que pueda tener esa opción de arrepentirse. Entonces dice la palabra de Dios que después que Jonás llevó el mensaje a Nínive, el rey escuchó de que Dios iba a destruir a Nínive, y enseguida su corazón se derritió en arrepentimiento. Su corazón se movió en gran manera, y dice la palabra de Dios que se vistió de saco y de cilicio. Esa era la manera de que una persona demostraba que cuán grande era su arrepentimiento. Y este rey lo hizo. Primero, él se puso como ejemplo de los demás. Él decidió ayunar. Luego mandó no solo a las personas, sino también a los animales. Todos juntos vamos a ayunar y vamos a clamar con todas nuestras fuerzas hacia nuestro Dios el Todopoderoso. Quizá Él sea clemente con nosotros y nos perdone. Y eso fue lo que hicieron. Clamaron todos a nuestro Padre, nuestro Señor Dios el Todopoderoso. Clamaron con todas sus fuerzas, pero desde el fondo de su corazón. Y por mucho que era su maldad, Dios pudo perdonarlo. Dice la palabra de Dios
que cuando Dios vio lo que hicieron, cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, es decir, dejaron el mal camino y decidieron seguir a nuestro Señor Dios el Todopoderoso. Dice que Dios tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. Cuando Dios miró el arrepentimiento de ellos, Dios decidió perdonarlos. Dios decidió darles una oportunidad más. Querido amigo que escucha, si nunca habías entendido que estás viviendo en pecado, nunca has entendido cuál es tu misión en este mundo, hoy deseo que entiendas. Primero, sabemos que nuestro Señor Jesús ya vino en este mundo para pagar nuestra deuda de pecado. Hoy nosotros somos libres de escoger qué deseamos hacer. Si adorar a nuestro Padre, nuestro Señor, Dios el Todopoderoso, agradeciendo a nuestro Señor Jesús por su sacrificio por cada uno de nosotros. O si deseamos hacer el mal, o si deseamos seguir haciendo el mal, al igual que Nínive, queridos amigos. Este mundo se va cada día de mal en peor. Los muertos aumentan, los homicidios, los robos. El mal cada día aumenta más y más. Ese es el mundo en que vivimos. Y no importa cuál sea el mal que tú hayas hecho. Si hoy tú entiendes que estás mal, si hoy tú entiendes que debes arrepentirte, querido amigo, hazlo hoy. Yo no viví de la manera que Dios quería. Al igual que este Jonás, intenté huir de Dios, porque yo sabía la verdad. Sabía que mi Señor, nuestro Señor Jesús, sacrificó su vida para pagar nuestra deuda de pecado, y que yo debería arrepentirme y vivir para Él, pero no deseé hacerlo. Hoy ando en una silla de ruedas, pero no deseo que ni eso me impida predicar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, después de haber hecho todo por nosotros, después de habernos enseñado a vivir, después de haber saciado las necesidades de los pobres y de todos los necesitados, después de perdonar pecados, después de sacrificar su propia vida en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Después de todo eso, en el momento en que se iba al cielo de nuevo, dijo estas palabras, que nuestra misión que Él nos dejaba era predicar su santo evangelio por todo el mundo como testimonio. Yo acepto, acepto la misión que nos encarga nuestro Señor Jesús. Primero, estudiar cuidadosamente la santa palabra de Dios y luego compartir con los demás. Llevar el mensaje a este mundo perdido que hoy representa Nínive. Llevar el mensaje a todo aquel que quiera escuchar, para que de esa manera puedan arrepentirse y puedan tener la oportunidad de ser salvos en nuestro Señor Jesús. Ese es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Esos son mis planes míos. Ya intenté huir al igual que Jonás, pero no pude huir porque de Dios nadie puede esconderse. Hoy Dios me ha traído otra vez para llevar el mismo mensaje al mundo, el mensaje de arrepentimiento. Y aquí estoy listo para obrar para nuestro Señor Jesús. Ni lo mucho que pudiera creer que puedo hacer en este mundo podría servir para pagar la deuda que nuestro Señor Jesús pagó por nosotros cuando sacrificó
sacrificó su propia vida para limpiarnos de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra maldad y de toda maldad de este mundo. Hoy, de igual manera que Dios decidió salvarme, quiere salvarte a ti, querido amigo. No desprecies la oportunidad que Dios te da hoy. No desprecies la oportunidad que hoy se te ha presentado. Al igual que Nínive, este mundo pronto llegará a su fin, pronto será destruido. Y por eso, al igual que Jonás, nosotros tenemos que advertirle al mundo que este mundo será destruido. Y yo, querido amigo, hoy te digo, este mundo pronto será destruido. Pronto nuestro Señor Jesús volverá para dar a cada uno según sus obras, para recompensar a cada uno según la manera en que haya vivido. Al que hizo bien, se le dará vida eterna. Al que hizo mal, será exterminado. Será lanzado en el lago de fuego, como dice la palabra de Dios, junto con el diablo y con sus seguidores. Querido amigo, yo sé que tú no te deseas perder. Yo sé que tú no deseas perder tu alma. Yo sé que tú también deseas gozar de la vida eterna. Uno te puede librar, es nuestro Señor Jesús. Nínive aceptó el mensaje, se arrepintió, ayunó, oró y lo hizo de todo corazón y fue perdonado. Tú, querido amigo que escuchas, si haces lo mismo, si te pones a estudiar la palabra de Dios todos los días para que entiendas de qué manera debes vivir y pones en práctica todo lo que Dios te enseña, si empiezas desde hoy a serle fiel, la salvación es tuya en este tiempo, como lo fue para toda esta gente en Nínive. Espero en Dios que tu corazón hoy pueda ser movido y que puedas entender de que nuestro Señor Jesús murió por ti también. No importa cuán difícil sea tu vida, no importa cómo de triste sea tu situación, Dios está listo para librarte de él. Dios no permitirá que sufras más de lo que puedas soportar. Dios nunca permitirá que te vaya más mal de lo que puedas soportar. Créeme que muchas veces hasta el sufrimiento es un mensaje para la vida de cada uno de nosotros, para que podamos arrepentir. Esta historia de Jonás, su desobediencia y su castigo. Este pueblo de Nínive, el mensaje de castigo y su arrepentimiento, que puedan ayudarnos a nosotros hoy a tomar nuestra decisión, a vivir para nuestro Señor Jesús. No podemos decir cuánto tiempo nos queda para gozar de la vida. No podemos decir qué día exactamente vendrá nuestro Señor Jesús, pero ya está cerca. Su venida está cerca. Y deseo no solo yo estar preparado, sino todo aquel que me escucha. Que Dios, querido amigo, pueda tocar hoy tu corazón. Que la bendición más grande que pueda haber de Dios en este mundo pueda ser tuya hoy, la salvación. Que puedas gozar de las bendiciones, de la gracia, el amor y la misericordia de Dios en todos tus días. Que Dios te acompañe en todo momento. Que pasen un buen día